Muy buenos días. En esta mañana traemos a todos ustedes una conferencia especial a través de la televisión cristiana titulada El Halloween, la fiesta de la brujería. En el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo nos da una de las revelaciones más asombrosas, penetrantes y profundas acerca del reino de los cielos. Y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, no entras al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Jesucristo dice, en otras palabras, en este último versículo, que cualquier ser humano que haga tropezar a un niño, la palabra tropezar es en el griego escandalizo, que significa arruinar una vida por una mala conducta o un ejemplo nocivo. Jesús dice que cualquier ser humano que arruine la vida de un niño con una mala conducta o con un ejemplo nocivo ha perdido el derecho de seguir viviendo. En el año 835 después de Cristo, en el siglo 8 después de Cristo, el Papa Gregorio IV designó el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Esta palabra Todos los Santos es la palabra Hallow, que es un término antiguo del inglés para definir lo que es el santo o los santos. Y la palabra in es una abreviatura de la palabra even en inglés. Entonces la palabra hallow es santos y even es una abreviatura de en, que significa la víspera en inglés. Entonces la palabra hallow in significa la víspera de todos los santos. La tarde anterior a este día, el 31 de octubre, que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos, de ahí se derivó el nombre de Halloween. Mucho antes de que la iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos, donde se celebraba o donde se sigue celebrando las almas de los muertos que viven en pena, por lo cual se va a los panteones el 1 y el 2 de noviembre, seguidos del Halloween, para llevarles regalos a las almas de los muertos que están en pena y que si no se las llevan, estos muertos se van a vengar de los vivos. En la historia de la iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas, quienes fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que emigraron del Asia a Francia y a Inglaterra, llamados en la historia los celtas. Los celtas fueron, pues, repito, el primer pueblo que vino de Asia a establecerse en Europa, y de ahí la grande similaridad entre la religión de los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, y el hinduismo. Vamos en esta noche a comenzar a ligar cabos y a unir los eslabones para que podamos tener un cuadro perfecto y exacto, porque todas las ideas, todas las fiestas, todas las filosofías,
tienen forzosamente que tener una raíz. Así como en el hinduismo, los celtas también creían en la reencarnación, especialmente en la transmigración del alma, que enseña que los seres humanos pueden otra vez renacer en animales. Los celtas vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las Islas Británicas y estuvieron involucrados en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología, en las comunicaciones con los espíritus y en la adoración de la naturaleza. Adoraban los árboles. El mismo término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. De manera interesante, el 90% de las apariciones, ustedes vieron una película que se llamó, donde había unos círculos que parece que los extraterrestres los habían hecho, ¿perdón? No oigo. Señales. Esta película fue atraída precisamente porque comenzaron a aparecer en Inglaterra y en Irlanda círculos en las cosechas por todos lados que se encuentran, y no es coincidencia, en la proximidad geográfica de las antiguas ruinas de los druidas, llamados Stonehenge. Y ahí precisamente aparecieron estos círculos cerca de donde estaban establecidos en las Islas Británicas los sacerdotes druidas. Actualmente estos círculos en las cosechas se consideran de origen sobrenatural. De ahí la razón por la cual hicieron la película titulada Señales. Los celtas adoraban al Señor de la Muerte, especialmente el día 31 de octubre. A esta fiesta que celebraban el 31 de octubre le llamaron la fiesta de invierno de Samaín, que ofrecían sacrificios humanos con los niños. Creían también que descendían del dios Dis, el cual fue el dios romano de la muerte. Los celtas y los sacerdotes druidas comenzaron entonces el año nuevo, el 1 de noviembre, que marcaba el inicio del invierno. Comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre, el día anterior al año nuevo y el último día del año, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Entonces el Señor de la Muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el año próximo. Las almas de los buenos reencarnaban en seres humanos otra vez. Las almas de los condenados reencarnaban en animales. Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podía aliviarse con el purgatorio, con oraciones a los muertos, con sacrificios o con regalos al Señor de la Muerte. Muchos festivales alrededor del mundo comenzaron a contagiarse y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que les llaman el Holi. Los indios cherokeos celebran su fiesta de muertos cada 12 años y en México tenemos el 2 de noviembre como el Día de los Muertos, donde la gente va a los panteones a llevarle a sus difuntos comida, regalos, dulces, calaveritas y diversos regalos. Una vez yo le preguntaba a una señora que cuál era la razón por la cual le llevaba flores a sus muertos al panteón, y otra señora le llevaba una olla de mole. Entonces esta señora llegaba al panteón con su ramo de flores grandísimo y se encontró a la India María ahí en el panteón con la olla de mole, y le dice la señora Richelieu a la India María: India bruta, ¿quién crees que se va a comer ese mole? Y le contesta a la India María: sus muertitos cuando vengan a recoger sus flores. Entonces, tanto los que le llevan comida a los muertos como los que le llevan flores a los muertos, las dos tipos de seres humanos están actuando simplemente en ignorancia. Porque las flores se van a marchitar, el muertito no está ahí, ni tampoco el alma del difunto está ahí, ni tampoco se van a comer la comida. Entonces, todas estas costumbres paganas
tienen una raíz y se ha convertido, repito, en muchos países como una festividad o como parte de nuestra propia cultura. Sin embargo, cuando un ser humano viene a la conversión, cuando un ser humano se convierte como niño, cuando un ser humano se convierte a Jesucristo, Jesucristo entra a nuestra vida mediante el Espíritu Santo con un propósito específico después de pagar por nuestros pecados. Y el propósito es guiarnos a toda la verdad. Y Jesús dijo, cuando vosotros conocieseis la verdad os hará libres. Los cristianos, pues, tenemos la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras acerca de las cosas que debemos de practicar, las cosas que debemos de sacar de nuestra vida, aunque nuestros queridos papás y abuelitos nos hayan enseñado, no necesariamente significa que las costumbres de mi padre que me fueron transmitidas a mí o de mis abuelos hayan sido aceptables y agradables a los ojos de nuestro Padre Celestial. Ahora, lo más importante para nosotros es buscar qué cosa le agrada a nuestro Padre Celestial, y si alguna cosa que me fue transmitida, alguna filosofía, alguna ideología, alguna parte de mis festivales que celebramos en cualquier país van en contra de las enseñanzas de mi Padre Celestial, yo debo decidir a qué amo quiero obedecer. ¿Qué con los disfraces de Halloween relacionados con el paganismo? Puesto que el Halloween, como estamos descubriendo, tiene su origen en el paganismo y en la brujería de los celtas, es lógico que podamos nosotros descubrir detrás de los disfraces del Halloween. ¿De qué los disfrazan a los niños? Los disfrazan de brujos, los disfrazan de brujas, con escobas, con arañas, con máscaras de monstruos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto era lo que los chamanes o los brujos hacían, se metían en pieles de animales para tratar de reencarnar en ese animal y manifestarse a través de un ratón, un murciélago o una bruja, la vida que ellos habían perdido en las almas errantes y las cuales podrían ser sacadas del purgatorio para que pudieran ellas descansar eternamente. El Halloween no fue practicado en la historia americana, ni tampoco es una fiesta americana. Comenzó a ser celebrado hasta fines del siglo XX, a principios del siglo XX, y fue iniciado como una fiesta en Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, hasta que miles de irlandeses emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica y trajeron la tradición de la fiesta del Halloween a Estados Unidos. Hasta cierto grado, pues, el Halloween es moderno, es una festividad irlandesa con sus nexos antiguos en el festival de los sacerdotes druidas de los celtas. Irlanda es el único país en el mundo actualmente donde el Halloween es una fiesta nacional. Los disfraces y las máscaras del Halloween tienen su origen en los chamanes, en los brujos, los cuales, repito, cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras con el mundo de los espíritus. El disfraz puede absorber, según los brujos, el poder del animal que lleva en el disfraz o el representado en la máscara. Así que el que se disfrazaba de brujo, un espíritu de brujería lo poseía. El que se disfrazaba de Frankenstein, Frankenstein lo poseía. El que se disfrazaba de duende o de murciélago, ese animal era el que poseía a esa persona. Así pues, los disfraces del Halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas celtas que participaban en las ceremonias disfrazados con pieles y máscaras de diferentes animales para obtener la fuerza y el poder y el espíritu de ese animal. Pero nosotros hemos oído en el Halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama trick or treat. Y tocan las puertas de las casas y aquí dicen truco o treta. ¿De dónde viene ese trick or treat en inglés o truco o treta que todos los niños en el Halloween usan al tocar las puertas de las casas?
Esta palabra significa o me regalas o te engaño. Estas palabras están relacionadas con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche del Halloween. Por ejemplo, si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus, entonces los espíritus engañaban. De ahí viene la palabra trick, que significa engañar a los vivos, y hacían que les sucedieran cosas malas. Los druidas creían que si los dioses o los espíritus no eran aplacados con comida o no se les regalaba comida, entonces buscarían venganza contra ellos. Entonces llegan los niños a las casas y dicen: o me das un regalo o te engaño. Fíjense nada más si nuestros hijos van a participar de esto. Y los niños, estoy seguro que la mayor parte de ellos, ni siquiera los papás saben qué significan esas palabras trick or treat. Pero eso es exactamente lo que significa: o me das un regalo o te engaño. Y de ahí la costumbre que cuando la gente no les da dulces, te ponchan las llantas de tu carro, te avientan ratones ahí a tu jardín, te avientan arañas, te avientan huevos, te avientan jitomates, o hacen algún mal, porque o si no me das un regalo, me vengo contra ti. Esto es exactamente lo que hacen los niños en el Halloween. ¿De qué manera se podía relacionar el Halloween históricamente con la enseñanza herética del purgatorio? Durante la Edad Media, la Iglesia Romana hizo el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre el Día de Todos los Muertos, o de todas las almas en pena. El Día de Todos los Muertos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarlas a escapar del purgatorio. El día 13 de mayo del año 609 después de Jesucristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. Y en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y la extiende a todos los mártires del purgatorio. Así pues, el 1 de noviembre, Día de los Santos y día después del Halloween, se convierte en el día dedicado por la Iglesia Romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena, y que al llevarle regalos, comida o flores, dulces o calaveritas a los panteones, harán que las almas que estén en pena puedan descansar y salir más pronto del purgatorio. El día 2 de noviembre fue el día que se decretó oficial para orar por las almas de los muertos. Santos de Dios, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, damas y caballeros, cuando una persona muere, y Dios quiere que tú sepas esto, cuando tú vayas a morir, o cuando tu esposo murió, o algún familiar tuyo murió, en ese momento su cuerpo se queda ahí en la tumba, se lo comen los gusanos. No importa que lo cremen. ¿Podemos cremar a los muertos los cristianos? Claro que lo podemos hacer. Es más, te vas a ahorrar todo el mercantilismo de los funerales y la capilla ardiente y el lloriqueo de 50 personas ahí que llegan, lo siento, y que ni lo sienten tampoco, pero verdad, es la costumbre. No importa que nos cremen, porque de todas maneras se va a volver en polvo nuestro cuerpo, o no importa que nos entierren normalmente. En ese momento tu cuerpo se deshace, se convierte al polvo. La Biblia dice en Génesis, porque somos polvo físicamente, y nuestro cuerpo regresa al polvo de donde Dios formó la primer pareja humana. Pero ¿qué pasa con el alma y con el espíritu que todos traemos dentro de nuestro ser? La Biblia dice claramente, vayamos a Génesis capítulo 35, Génesis capítulo 35, y veamos dos palabras en el hebreo que nos demuestran la diferencia entre el alma y entre el espíritu. Desgraciadamente se ha dado una enseñanza que se llama
dicotomía. O sea que solamente el alma y el espíritu es lo mismo y que somos alma y espíritu y cuerpo. Pero la Biblia enseña lo contrario. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Gloria a Dios por la Biblia. ¿Qué haríamos, imaginan ustedes, si no tuviéramos la Biblia? ¿Quién podría decirnos, verdad, que lo que estamos haciendo está bien, que está mal? ¿Quién tiene realmente la verdad? Los druidas, los celtas, los marxistas, los hindúes, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Confucio, Hare Krishna. ¿Quién entre todos nos puede decir realmente la verdad? Si no tuviéramos la Biblia, jamás podríamos haber conocido la verdad. En Génesis 35 dice el versículo 18: y aconteció que al salírsele el nepesh, apúntalo ahí, el alma en el hebreo es nepesh, se pronuncia nepej, la CH en hebreo se pronuncia como J, nepesh, murió. Vemos pues que cuando muere Benoni o Benjamín, algo se le sale y la Biblia le llama alma, que en el hebreo es nepesh. Versículo 29. Y exhaló Isaac el ruaj, se tradujo espíritu, y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La Biblia nos dice que al morir dos cosas se salen de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias que se llaman desdoblarse? Yo la tuve hace aproximadamente como 8 meses o un año. Yo me estaba durmiendo, eran como las 10:30, 11 de la noche, y literalmente así sentí que me salía de mi cuerpo. Y esta experiencia de que despegas y dejas tu cuerpo abajo y lo ves, la han tenido miles de personas en el mundo, principalmente en los hospitales, aquellos que se encuentran en agonía, que se han visto y han dicho: yo vi en el quirófano mi cuerpo, y cuando se le cayeron el bisturí al suelo del médico, y te puedo decir el nombre de la enfermera que nunca sé ni cómo se llamaba, pero yo lo oí cuando estaba desdoblado mi cuerpo. Pero estas experiencias que se llaman desdoblamientos han sido experimentadas por millones de seres humanos. Dios ha permitido que muchos experimentemos esto para que nos demos cuenta que cuando nosotros morimos no vamos a sentir absolutamente nada, nos despegamos de nuestro cuerpo y seguimos vivos. Seguimos vivos entre los vivos. Pero el lugar de destino solamente es o hacia arriba o hacia abajo en el infierno. No existe tal cosa como un término neutral llamado el purgatorio, porque no está en la Biblia el purgatorio. Está establecido que muramos una sola vez e inmediatamente se dicta sentencia, o te vas al centro de la tierra donde se encuentra el infierno. Tu alma y tu espíritu se bajan al centro de la tierra, tu cuerpo se queda en la tumba y ahí te esperas en el infierno hasta que venga el día de la resurrección de los muertos. Capítulo 5 de San Juan, capítulo 11 y 1 Corintios capítulo 15. Acabando esta conferencia voy a hablar de eso, de la resurrección de los muertos y cómo será nuestro cuerpo en el otro servicio. Pero cuando tú mueres, tu cuerpo y tu alma se van al centro de la tierra, y si tú eras cristiano y moriste gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tu alma y tu espíritu se van inmediatamente a la presencia de Dios. Apocalipsis 6, 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y vi en el altar las almas de los santos que habían muerto a causa de la palabra de Dios, y decían a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor justo, Dios y verdadero, venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? La Biblia nos habla de las almas que están ya ahorita en la presencia de Dios, esperándonos y diciéndonos: apúrense. Nosotros aquí luchamos y la ambulancia y mete el electroshock y queremos que la gente se siga aquí en este mundo, ¿verdad? Por el instinto de sobrevivencia que tenemos. Pero la Biblia nos revela en Filipenses 1 que para los cristianos el morir es ganancia. Yo recuerdo cuando tuve esa experiencia que me estaba desdoblando, en ese momento no piensas que la renta,
que el acreedor, que la letra del coche, que los cabritos que hay en la iglesia, los lobos que hay en la iglesia, que los problemas del mundo, que los partidos políticos. En ese momento se acabó todo, absolutamente todo. Ningún problema familiar, ningún lloriqueo, nada absolutamente, y solo queda enfrentarte delante del creador de los espíritus como tu juez o como tu salvador. Ya no hay ninguna oportunidad en el momento que morimos. Está establecido que muramos una sola vez. No hay reencarnación. La Biblia contradice toda esta enseñanza de las filosofías orientales. ¿Saben ustedes que los budistas no le oran a Buda? El Dalai Lama tampoco le ora a Buda, porque ellos no creen ni en el pecado, ni en el infierno, ni en el cielo, ni en la vida después de la vida. Creen que ahí acaba todo. Por eso el budismo y el Dalai Lama son ateos. Es una religión atea increíble. No creen en ningún Dios, ni en la vida después de esta vida. Así que no le tienen a quién rezar los budistas. Solamente hacen invocaciones y cantos para atraer espíritus. Pero estas enseñanzas son importantes porque la Biblia nos revela que no hay después de la muerte otra oportunidad. Aunque te recen 50 rosarios, nadie te saca del pozo del infierno, ni nadie te baja del cielo tampoco. Así que a los muertos, la Biblia nos manda jamás elevar ninguna oración, porque donde estén ya están sentenciados o ya están glorificados en la presencia de Dios. Así que no se nos manda, ni existen en la Biblia oraciones para los muertos. Ahora, ¿qué relación existe tan profunda entre el Halloween y la brujería y las ciencias ocultas? Aun cuando el Halloween se practica y se enseña actualmente, y vean ustedes cómo se practica, es increíble esto por los niños. Y con una inocencia, ¿verdad? En las escuelas, ahí donde vivimos nosotros, ahí en Toluca, ¿verdad? En todas las puertas de las casas ya hay telarañas, hay brujas, ahí está tu madrina, ahí está, bueno, ahí están, qué barbaridad, ¿verdad? La Biblia nos revela lo que realmente está detrás de todo esto. Es algo mucho más serio que lo que la gente comúnmente piensa y cree. La opinión de la gente es, ay, qué exagerados. Ay, qué fanáticos. Sin embargo, te expresas de esta manera porque no tienes la luz todavía de Jesucristo. Pero cuando te resplandezca la luz del Evangelio en tu corazón, vas a comenzar a distinguir entre la luz y entre las tinieblas. Porque Dios no quiere que le llamemos a las tinieblas luz cuando son tinieblas. Es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas involucradas en la fiesta del Halloween, como encantamientos, disfraces de animales, monstruos, brujas, arañas, murciélagos, diablos, telarañas, todo lo relacionado con el mundo de Satanás en la Biblia. Halloween también es el día en que muchos niños practican la tabla Ouija para intentar entrar en contacto con los espíritus y el más allá, y que algún espíritu les conteste sus preguntas. Sin embargo, la tabla Ouija, niños que me escuchan, jóvenes, no es ningún pasatiempo inocente, porque puede llevarlos a consecuencias demasiado serias como enfermedades mentales o posesiones demoníacas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva Orleans, el Halloween se practica juntamente con el vudú, que es la brujería que se nació en Haití, donde los brujos toman un mono o un muñeco y le clavan alfileres. Y si alguna persona llega al brujo del vudú y le dice, quiero que me mates a Pancho Pantera, agarran un muñequito, le clavan los alfileres y entonces dicen, Pancho Pantera, estás bajo maldición. En ese momento, la Biblia nos dice que se ponen en acción movimientos y fuerzas demoníacas reales. Claro que hay brujos charlatanes y hay brujos de veras. La brujería verdadera es real y hay personas que están bajo la influencia de Satanás y de los demonios. Y estos demonios, en ese momento, cuando se le clavan los alfileres al muñeco, salen disparados los demonios
y se van contra esa persona, aunque viva en Canadá, aunque viva te pone a hacer brujería desde otro continente, van y matan a la persona. Si la persona a la que se le hizo la brujería vive en pecado y lejos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Balaam en el libro de los Números quiso hacerle brujería al pueblo de Israel? Que le dijo Balac el rey, maldice al pueblo de Israel. Y le dijo Balaam, no puedo porque están bajo la bendición de Dios, porque el Señor es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestro escudo. Pero, ¿cómo pudo Balaam maldecir al pueblo de Israel? Cuando pudo inducirlos a que pecaran fornicando con las mujeres moabitas. Y entonces la maldición les cayó sobre ellos. Qué grande enseñanza para nosotros. Te aplaudimos, Padre, porque eres nuestro escudo, pero Dios nos dice, pero recuerda que si te apartas de mí, pierdes mi protección. Ese es lo terrible, la tragedia de vivir en pecado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmo 34, y los protege. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está cerca de Dios, el que se cobija debajo de Dios, morará bajo su protección, morará bajo su sombra, solo si vives cerca de Dios. Muchos grupos satánicos consideran el Halloween su noche especial, porque según ellos es el único, dijo Antoine Lavey, el sacerdote de la iglesia satánica en San Francisco, California, dijo estas palabras: el Halloween, la noche del Halloween, es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda. El satanismo y la brujería van de la mano, y no es de extrañarse también que el día del Halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños. Vamos a analizar el Halloween ya ahora desde el punto de vista de la Biblia, habiendo escuchado su historia y sus relaciones, y vamos a tratar de comenzar a contestar como cristianos sinceramente las siguientes preguntas. ¿Podemos los cristianos participar con fiestas que sabemos que están relacionadas con el ocultismo y la brujería y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera? ¿Crees que es inocente realmente y que no vas a ser afectados? Recuerden algo importante. En la Biblia hay dos tipos de pecados nada más. No hay mortales ni veniales, hay dos tipos de pecados. Los pecados que se cometen con conciencia, el que sabe lo que es bueno y no lo cree, le es pecado. Los que se cometen con conciencia, con responsabilidad, que yo sé lo que estoy haciendo. Y el otro tipo de pecado en la Biblia se le llama en el libro de los Números, lo vamos a examinar después en Números 15, el pecado por yerro. El que comete la persona sin una actitud de rebelión, ni deliberada, ni desafiando a Dios, sino que lo comete porque no sabe lo que estaba haciendo. Así que todos ustedes que están en esta mañana escuchando este mensaje, y los que nos ven por la televisión, ya no tienen excusa de celebrar Halloween. Tal vez lo celebraste algún año en tu ignorancia, tal vez yo en mi ignorancia, pero una vez que estamos conscientes de lo que Dios dice, esto es bueno y esto es malo, en ese momento Dios nos hace culpables. El solo hecho de participar en el Halloween, ¿no estamos acaso pisando los terrenos del diablo? Históricamente, ¿no es acaso esta fecha la que han escogido los poderes de las tinieblas a través de los sacerdotes druidas, religiones paganas, el satanismo y la brujería? Si nuestra meta es glorificar a Dios, creemos que podemos glorificarle participando de esta festividad pagana, idólatra y satánica. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que detrás de cualquier festival pagano se encuentran criaturas espirituales llamadas demonios, actuando poderosamente para afectar nuestra conducta y diario vivir. Dice 1 Corintios 10 del 20 al 23.
1 Corintios 10 del 20 al 23. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo cristiano tiene que enfrentar una ocasión en su vida en la que hemos decidido seguir a Cristo y nos van a venir las tentaciones. Ahí está tu cuñada, tu suegra, tus primos, tus hermanos, amistades que nos van a tratar de jalar a las cosas que ellos hacían. Quiero que seas la madrina de ramos de mi hijita que va a hacer su primera comunión. Quiero que en la escuela van a hacer estas cosas y el cristiano va a tener que enfrentarse a lo que se enfrentaron los profetas de Baal cuando Elías les dijo: si Dios es Dios, sírvanlo, y si no, sigan con sus ídolos. Si Cristo es Cristo, síguelo, y si no, ok, sigue haciendo, buscando agradar a tu familia y a los hombres y no a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? No vas a poder agradar a tu familia, ni a tus amistades y a Dios tampoco, porque el que quiere servir a dos amos, con alguno va a quedar mal. Y tú vas a tener que decidir ya saber que se paga un precio por seguir a Jesús. El que no quiera cargar su cruz y seguirme y negarse a sí mismo no es digno de ser mi discípulo. Vas a descubrir que ser cristiano no es venir aquí a la iglesia y sentarte y calentar tu silla y simplemente tener una religión a tu conveniencia, que cualquier cosa que te pida que vaya en contra de lo que a ti te gusta ya no vas a hacer, y mejor me voy con los mormones, con los testigos de Jehová, o me voy al romanismo o al judaísmo. Cuando vienes a Cristo, el Dios que enfrentamos es un Dios celoso que demanda de nosotros consagración y dedicación, y que tenemos que demostrar a través de nuestra obediencia a sus mandamientos si verdaderamente le amamos con el corazón. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, se nos da una lista de las ciencias ocultas donde Dios prohíbe que ningún ser humano pise estos terrenos. Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. La palabra agorero, les voy a ir dando las palabras en el hebreo, son importantísimas para los estudiantes de teología de la Biblia. La palabra agorero es la palabra hebrea Anán, como suena Anán, que significa astrólogo, o creer que los astros o los poderes de la naturaleza pueden influir y dirigir mi vida. No se ha hallado en ti, dice Dios, quien traiga ahí colgando en el cuello Géminis, Piscis, Virgo, Tauro, Leo, porque son símbolos de la astrología, y la astrología es condenada por Dios como algo que pertenece a las ciencias del ocultismo. Y no la confundas con la astronomía, no confundas la gimnasia con la magnesia. Una cosa es astrología, creer que los astros me van a dirigir y voy a consultar mis horóscopos, y otra cosa es la astronomía, que es el estudio del movimiento y la posición de los astros en relación a la física. Entonces son dos cosas enteramente diferentes. La astrología es satánica, y las personas que consultan sus horóscopos están consultando a los demonios. Enseguida tenemos la palabra sortílego. Esta palabra es Nahash en el hebreo, Nahash, y significa controlar a otra persona por hechizos o encantamientos. Controlar a una persona por hechizos o encantamientos. No se ha hallado entre nosotros ninguna mujer que le dé toloache al esposo, que le dé hierbas, pócimas mágicas. Cualquier persona que trate de usar hierbas o cualquier otra cosa para meter brujería a otra persona, o para arrastrar a otra persona, o para desearle un mal a una persona, la Biblia le llama sortílego.
Luego tenemos la palabra hechicero. La palabra hechicero es la palabra hebrea kashap, con K. K-A-S-H-A-P de papá. Kashap. Y significa murmurar cantos mágicos para atraer espíritus. Hace poco que vino este señor del Medio Oriente, ¿verdad? El Dalai Lama, se juntaron, brujos, chamanes, y tú podías oír cuánta gente, cuántos chamanes estaban haciendo esto. Cuando tú oigas así, ese Hare Krishna, chamanes, brujos, etcétera, etcétera, están invocando a través de la murmuración o de los cantos mágicos, invocando y llamando a los demonios. No se ha hallado entre el pueblo de Dios nadie que practique estas cosas. Luego tenemos la palabra encantador. Esta palabra es la palabra hebrea chever, como suena con B chica, chever, C-H-E-B-E-R, que significa lanzar brujería. Aquí entra el vudú. Tratar de lastimar a alguien a través de la brujería. Esto es la palabra encantador. Y finalmente la palabra adivino, que es la palabra hebrea O, B de Víctor, of. Nada más así, of. Y es el medium o las personas que invocan a los espíritus para comunicarse con los vivos en las sesiones espiritistas. Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa naciones de delante de ti. Dios sacó a los cananeos de la tierra de Canaán por causa de que estaban sumidos en las ciencias ocultas. ¿De dónde nos saca Dios? Nos saca Dios de todo estos paganismo, de todas estas brujerías, de todas estas prácticas, de que el café turco, que la bola de cristal, que la necromancia, que doblar cucharitas con la fuerza de la mente, que la telepatía, que el hipnotismo. Todas estas prácticas pertenecen a las ciencias ocultas. Y Dios quiere que tengamos la parabólica abierta, levantada, para que ya discernamos entre el bien y entre el mal. Para que sepamos que eso no le agrada a Dios y que eso sí le agrada a Dios. El cristiano no puede mezclar y tener una ensalada, un chorizo ahí de paganismo con brujería y con cristianismo. ¿Eres o no eres hijo e hija de Dios? Y esta es la razón por la cual Dios te va a defender. Porque yo honro a los que me honran, dice el Señor. Vean ustedes en Jeremías 10, versículo 2. Jeremías 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En la tercera carta de Juan, antes de Apocalipsis, el apóstol dice en el versículo 11: amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. ¿No es la participación del Halloween una imitación? ¿No es seguir esta fiesta, participar, como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata? ¿No es tu pura presencia y ahí voy a disfrazar a mi hijo de brujilla? Y al otro chiquito con cara de murciélago. Y a la otra le pega una telaraña en la espalda. Y en la escuela ahorita, ya en la mayor parte de las escuelas, nos están pidiendo que mandemos a nuestros hijos y que celebremos esta fiesta. Y nosotros, como ustedes, tenemos que llegar y saber una cosa. En primer lugar, legalmente no se nos puede obligar a eso, porque no forma parte oficial de un programa de educación pública. En segundo lugar, tienes tú que ir a tu escuela o de plano no mandar a tus hijos ese día, o hablar con los maestros. Somos cristianos y no creemos en la fiesta del Halloween, para que no entres. Y déjale esta conferencia que estamos, y le regalo esto para que la oiga bien el día del Halloween. ¿Qué le van a poner cero a mi hijo? Que le pongan cero. Mejor que le pongan cero aquí abajo y no cero ahí arriba. En el libro de los Efesios, capítulo 5,
Le estoy dando muchas armas, amados santos. Efesios capítulo 5, dice la Biblia, Efesios 5, versículos 6 al 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Versículos del 11 al 13. Y no participéis, más claro no puede estar, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y qué dijo Cristo en Mateo 5? Vosotros sois la luz del mundo. Si alguien en tu escuela con tus hijos, si alguien a las maestras les va a abrir los ojos, eres tú y yo, que somos hijos del Altísimo. A tu familia, ¿quién le va a abrir los ojos? ¿Para qué nos envió Dios? Para perdonar los pecados, irnos al cielo. No, nos envió un mundo donde viene a predicar la libertad a los cautivos, a sanar las heridas de los quebrantados, a quitarle las vendas a los ciegos. Y la Biblia dice en Isaías que un velo cubre la mente de los seres humanos. Por eso hacen lo que hacen, y lo hacíamos nosotros también en la ignorancia de nuestro corazón, pero ahora somos hijos de luz. No regresemos otra vez a practicar las obras de las tinieblas. En Romanos 12:9 dice el apóstol Pablo: aborreced lo malo. Aborreced lo malo, seguir lo bueno. En tercer lugar, no podemos nosotros enviar a nuestros hijos a mezclarse con niños disfrazados de brujas, de diablos, de duendes y de animales sin creer que no les va a dañar. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. Segunda de Corintios 6, del 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Imagínense nada más, se junta un grupo, ¿verdad?, de espíritus malignos, y mandamos a nuestros hijos a que vayan a acompañar a estos espíritus malignos que se encuentran detrás en el mundo de las tinieblas, y creemos que a nuestros hijos no les va a afectar. ¿Tú crees sinceramente que es un juego esto? Esto hay que tomarlo demasiado en serio. Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué estaban sus amiguitos disfrazados de esa manera, y que te pregunten de dónde se originaron esas prácticas, ¿serás sincero en contestarle que tienen su origen en el diablo? Y que te pregunte a tu hijito: entonces, ¿por qué me disfrazaste de Brujilda? Dice en 1 Juan 1, 5 al 6, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. La historia del ocultismo, del satanismo, la brujería nos enseñan, y aquí quiero terminar, que Satanás odia, escúchenme, Satanás odia con odio jarocho a las mujeres y a los niños, principalmente. Segunda de Reyes, capítulo 16. Segunda de Reyes 16, versículo 3, y vamos a terminar sabiendo por qué tanto odio de Satanás a la mujer y a los niños. Por eso, de ahí las palabras tan solemnes de Jesús, que el que tropiece a un niño, el que arruine la vida de un niño por su mal testimonio o por una conducta nociva, pierde el derecho a vivir. ¡Qué tremendo! Pierde el derecho a vivir esta persona. O sea que es algo terrible a los ojos de Dios. En Segunda de Reyes 16, versículo 3, dice la Biblia: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel e hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Ya en toda la antigüedad, ¿quién era el foco de los sacrificios? Los niños. ¿Quién es el foco de las misas satánicas, de los sacrificios? Los niños.
porque son el objeto de Satanás para impedirles que lleguen a la pubertad, y que si llegan a la pubertad, lleguen influenciados por poderes demoníacos. Lo vamos a ver al final. En 2 de Reyes 17, versículo 17, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. Versículo 31 al 33 del mismo capítulo. Los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Andramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¡Qué tremenda contradicción! ¿Cómo podemos hacer esto? Señor, soy cristiano y al mismo tiempo estoy sirviendo a los dioses del mundo, a los dioses de la brujería, a los dioses del ocultismo. No podemos, repito, servir a dos amos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Al contrario, hemos leído en Mateo 18 que Jesús recibió una pregunta: Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, ven para acá, Pepito. Y trajo aquí y lo puso en medio de todos los que estaban ahí. Y Jesús dijo: si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entras allá arriba. Y si no se humillan como este niño, no entran al reino de los cielos. Y cualquiera que tropiece a un niño, cualquiera que le haga un mal a un niño, cualquiera que se atreva a violar a un niño, ha perdido el derecho a seguir viviendo. Y si sigue viviendo, va a seguir viviendo con maldiciones tremendas en su vida. Todo le saldrá mal en su vida y nunca disfrutará absolutamente nada. ¿Qué crees que Jesús piensa acerca del Halloween? ¿Le gustaría ver a Jesús, a tus hijos vestidos de brujas, de murciélagos, de duendes, con arañas atrás? ¿Lo consideraría Jesús? Ay, es algo inocente. Vamos a ver las 8 conclusiones a las que vamos a terminar. Número 1, Halloween es el día más sagrado para la brujería y para las formas del ocultismo. Número 2, es el día especial para la invocación de Satanás, por lo que es especial para los satanistas. Número 3, es el día en que se ofrecen más sacrificios de niños en el mundo. Número 4, promueve la brujería y el ocultismo entre los niños. Número 5, es el día especial para consultar la tabla de la Ouija. Número 6, ayuda a apoyar filosofías paganas como la reencarnación, el animismo, el chamanismo y el druismo. Número 7, promueve el interés y las creencias en el espiritismo, en los mediums, en los fantasmas y en la brujería. Y número 8 y final, la intención satánica es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos en la brujería. De ahí la palabra de ET, el extraterrestre, Harry Potter, Halloween, los Power Rangers, Pokémon y últimamente los jueguitos del Yu-Gi-Oh! Cuidado con esas tarjetas del Yu-Gi-Oh! Que son totalmente satánicas. Y de ahí la cantidad de monstruos que están en los, que Resident Evil, que por aquí, por allá, que el joven cazador de monstruos. Y los niños van y ya ni se espantan, ya ni se asustan. Yo con Frankenstein hace 20 años no pude dormir 3 noches. Y ahora parece Pinocho comparado con los monstruos que hay Frankenstein. Pero todo es sutil, 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 sutil. ¿Por qué? Porque no es de sorprenderse, 2 Corintios 11, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. A ver, pensemos en esto. ¿Por qué Satanás? La palabra disfrazarse significa cambiar de forma o de apariencia. ¿Por qué Satanás, para presentarse delante de nosotros, tiene que cambiar su forma?
porque lo podríamos descubrir. Entonces, Él tiene que presentarse ante nosotros como Jingle Bell, ¿verdad? Santa Claus y Halloween, brujeritas. Ay, no estás exagerado, es un duende. Mira qué linda se ve de brujita la niña disfrazada, etcétera, etcétera. Se tiene forzosamente que cubrir con este disfraz de inocencia. Es inocente, pues no tiene nada de inocente a los ojos de la Biblia. Porque así es como Satanás se presenta ante la gente, con cara de verdad, de peloncito, y aquí vengo, ¿verdad?, de la India a decirles que la paz y que por aquí y por allá, toma tu paz. Vuelvo a repetir, la intención satánica, el que tenga oídos que oiga, es introducir a los niños a pisar los terrenos del ocultismo para iniciarlos. Harry Potter es la película y el libro más cruel que existe en los últimos 100 años. Porque con la apariencia de, otra vez, de inocencia, es la introducción a los niños entre la magia blanca y la magia negra, mostrándoles que hay magos buenos, brujos buenos y brujos malos, y que ellos pueden tener poderes para invocar poderes del mal y atraer a los demonios. Y todo bajo el disfraz de Harry Potter. Y se los recomiendan en muchas escuelas leer a sus hijos. Tú niégate, dile, le hago un trabajo a mi hijo en otro libro, pero somos cristianos, mi hijo no lee basura. Satanás quiere introducirlos ahí, ¿con qué propósito? Para debilitar sus conciencias y abrirlos al entrar a la pubertad, a las drogas, al cigarro, al alcohol y a la inmoralidad. Satanás tiene que preparar el terreno de la mente humana, debilitando la conciencia, y no hay forma de debilitar a un niño y de tropezar a un niño más rápido que haciéndole creer que el diablo no existe y que todo es resultado de la inocencia. Nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Vivamos pues como hijos de la luz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hiciste resplandecer en nosotros la luz del evangelio de tu Hijo Jesucristo, mostrándonos, Señor, la realidad que se esconde detrás de un mundo que está cubierto por un velo. Porque el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Pero ustedes son hijos de la luz, no son hijos de las tinieblas. Andemos pues como de día y no como de noche. Y porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de valor para enfrentarnos a un mundo hostil, a un mundo ignorante, lleno de paganismo, de idolatría, de religiosidad, de costumbres traídas desde la antigua Babilonia, la madre de todas las rameras. Nos has salvado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen la luz de Cristo. Tal vez haya muchos también observándonos por televisión que aún no han invitado a Jesucristo a su vida. Y esta es la razón por la cual vives con tanta confusión. Ya no sabes a quién creerle. Pero la voz de Jesús se sigue oyendo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí después de su muerte seguirá viviendo junto con mi Padre y conmigo en el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Cristo viene a tu vida en esta mañana si tú le abres tu corazón y le aceptas por la fe y crees lo que Él hizo en la cruz al derramar su sangre para pagar por nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder entrar al reino de la luz, para sacar tantas tinieblas de mi mente, para tener la seguridad del perdón de mis pecados y la vida eterna. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, dice el Señor. Deje el impío sus caminos
y el inicuo sus malos pensamientos y vuelva hacia mí. Tendré misericordia de tu vida, te perdonaré y te lavaré con mi sangre preciosa. En segundo lugar, cree que Jesús en la cruz pagó por tus pecados. Y finalmente, ahí desde tu lugar, ustedes por la televisión, en la sala de tu casa, en la cárcel, donde tú te encuentres, o los que nos están escuchando a través de esta conferencia por cassette o por CD, ahí donde estás, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, sácame de las tinieblas en que vivo. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz tú pagaste con tu sangre por mis pecados. Y te pido, Jesús, en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Dios. Lávame más y más de mis maldades. Alumbra los ojos de mi entendimiento para poder ver tu luz, porque es en tu luz donde podré ver la luz. En el nombre de Jesús. Amén.
Daniel capítulo 2. En esta serie voy a concluir con las preguntas: ¿a qué tiempo podríamos llamar bíblicamente el tiempo del fin? ¿Acaso será al final de la Tercera Guerra Mundial? ¿Será la segunda venida de Cristo la que culmine la historia de la raza humana? Tratemos de responder estas preguntas en el libro de Daniel, porque aquí en este libro se contienen las más claras profecías de los tiempos finales de la historia humana. Vamos a leer rápidamente el capítulo 12 de Daniel. Desde luego que no lo vamos a cubrir en esta mañana todo, más que 1, 2, 3 versículos, porque va a estar profunda la investigación que vamos a hacer, tanto historia, arqueológica, filosófica, teológicamente, escatológicamente, etcétera, etcétera. Entonces, el libro de Daniel culmina en el capítulo 12 y no nos deja ya ninguna duda al respecto de cuándo es el tiempo del fin. Escúcheme con cuidado: para Israel. Entonces, en la Biblia encontramos un tiempo final para la nación de Israel y un tiempo final para la nación de la iglesia. Entonces, los tiempos finales para nosotros que vivimos en la dispensación de la gracia o la época de la iglesia, tiene un final con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento en que desaparezcamos millones de personas del ser humano, la iglesia desapareció del mundo. Y Dios continúa y saca otra vez a Israel, los vuelve a desenterrar, si podría llamarse de esta manera, y los vuelve otra vez a ubicar en su programa para que sea Israel el que termine el final tiempo de Dios. Y el final tiempo para ellos, vamos a ver cuándo es. El final tiempo para nosotros es en el arrebatamiento de la iglesia. Dice Daniel 12, en aquel tiempo, y esto corresponde a todo el capítulo 11 anterior, porque del versículo 40 al 45 del capítulo 11, ¿ya ven por qué deben traer su Biblia? Yo les dije, no me pongan aquí ningún versículo, porque se van a educar. Ya no es posible, se están acostumbrando a que los ponen y ya no sabes ni cómo manejar tu Biblia, ni dónde está Daniel, ni dónde, porque ya todo está en la pantalla y es una ayuda, pero no podemos nosotros depender siempre, porque la tecnología se puede volver en contra de nosotros. Todo cristiano tiene que traer su Biblia el domingo a la iglesia. Si es que amas la palabra de Dios, amas la verdad, y quieres volverte diestro en el uso de la espada del Espíritu. Del versículo 11 al 40 al 45 de Daniel menciona las guerras del anticristo, las últimas guerras del anticristo. Y acabando las guerras del anticristo, cuando dice el versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que el anticristo plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El capítulo 11 termina diciendo, cuando el anticristo se muda o se cambia a la ciudad de Jerusalén con sus cuarteles generales. Esto nos habla que antes el anticristo, ¿dónde va a estar? Y sabemos que en la Biblia se nos muestra la zona geográfica de Irak y Siria y de Irán como las naciones que formarán parte del gobierno del anticristo. Entonces es muy posible que antes de cambiarse a Jerusalén, que es donde va a violar el templo y comienza la persecución, el anticristo anteriormente estará en la nación de Irak. Capítulo 18 del Apocalipsis, con la famosa Babilonia comercial, que se convertirá en el centro comercial del mundo entero. Entonces, el Espíritu Santo comienza el capítulo 12 en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo en que el anticristo instale
sus cuarteles generales en Jerusalén. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Dice la Biblia, se levantará Miguel. ¿Por qué? Porque será en ese tiempo cuando se mude a Jerusalén, que viola el templo y comienza la persecución contra los judíos. Y dice Apocalipsis capítulo 12, vi una guerra en el cielo, Satanás y sus ángeles, Miguel y sus ángeles se enfrentaron los dos ejércitos y no prevalecieron, y Satanás fue arrojado a la tierra con todos los ángeles caídos y los demonios durante el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que este tiempo que el Espíritu Santo está hablando, cuando se levante Miguel, será a los 3 primeros años y medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación dura 7 años. Entonces, a los 3 y medio años, primero, el anticristo viene con paz y abriéndose un prestigio en el mundo, etcétera, etcétera. Pero a los 3 años y medio, el tratado que él firma por 7 años con los judíos, Daniel 9:27, lo va a violar. Y en cuanto lo viole, comienza la persecución contra los judíos. Esto corresponde a Mateo 24:15, que Jesús les advirtió: cuando veáis la abominación desoladora, que el profeta Daniel les dijo, escapen a los montes, porque habrá tribulación como nunca jamás en la historia la había habido. Entonces ven, cuando nosotros unamos las piezas de Daniel, Zacarías, Apocalipsis, etcétera, etcétera, podemos tejer una fábrica, ¿verdad? Una tela donde todos los hilos tienen que corresponder unos con otros. Y cuando tenemos este pedazo de tela o este pedazo de doctrina, ya podemos saber claramente que es una doctrina. No es un hilo por acá y otro hilo por allá, y yo creo que esto y por acá. La Biblia no se interpreta privadamente, sino tenemos que interpretar precepto sobre precepto, línea sobre línea, dentro, a no hacer de un contexto un pretexto para después justificar una doctrina. Y esta es la razón por la cual existen tantas barbaridades en las iglesias cristianas, porque los cristianos ya no usan la Biblia. Ya todo lo que oyen lo creen. Todo lo que oyen cree que es la palabra de Dios, y nunca puedes en tu propia Biblia tener 10-15 minutos diarios o durante la conferencia para estar viendo, estar checando, pues de veras esto es así, porque repito, cuando vienen falsos maestros es un juicio, no a los falsos maestros, es un juicio que Dios manda al público. Me mandaron un video la semana pasada de más de 30 o 40 personas adultas en bicicleta en Estados Unidos, completamente desnudos. En un desfile, pero así completamente desnudos, ya ni tangas tenían. Y alrededor un público de niños sentados con los papás. Y ahí le dije a mi esposa, estos psicópatas, los que andan en las bicicletas, ya sabemos que están, ¿verdad?, completamente condenados. Lo más triste y lo más trágico es cómo es posible que pueda haber este público aplaudiendo esto, o sea, un público completamente ya degradado. Yo no aguantaría estar ahí, me pararía y los tumbaría en la bicicleta y que me lleven a la cárcel. Yo no podría soportar ver eso. Enfrente de los niños, desnudos los hombres y las mujeres también, y un público alrededor. O sea, Dios está juzgando a la gente ya, porque si eso es lo que quieren, eso lo va a dar, dice el Señor. Entonces son juicios que ya vienen grandísimos sobre la humanidad. Se llaman mentes reprobadas en Romanos capítulo 1. ¿Quién es la persona que llega a una mente reprobada? Las personas que ya no disciernen entre el bien y entre el mal. Las personas que ya no saben definir qué es una mujer ni qué es un hombre. Las personas que creen que hay más de 2 géneros. Es cuando es una mente ya reprobada, una mente invadida por una confusión
tal que te llega a un estado final de locura y muchos hasta de suicidio. En aquel tiempo, el tiempo en que el anticristo llegue a Jerusalén, va a ser el tiempo a los 3 años y medio que se levanta Miguel y comienza la guerra contra los principados. Porque dice así: el gran príncipe que está de parte de los hijos o de tu pueblo. El arcángel Miguel es el protector de Israel. Y todos los imperios del pasado donde Israel ha sobrevivido, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, han sobrevivido milagrosamente porque en el mundo cósmico, en el mundo espiritual, hay un arcángel de Dios, Miguel, que ha tratado de rescatar en el momento crítico de Israel de su destrucción. Cuando Satanás supo en el siglo XX que si Israel regresaba a su tierra, comenzarían a contarse las profecías finales de la historia del mundo, ¿saben lo que hizo Satanás? Tomó un hombre llamado Adolfo Hitler y a través de este hombre lo hizo desviarse de la guerra contra Rusia, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Y Hitler tenía de enemigos a Rusia, tenía enemigos a Canadá, a Inglaterra y Estados Unidos. Y de repente Hitler, así de una forma completamente neurótica y psicopática y sociopática, se vuelve contra un grupo pequeño, étnico de judíos sin tierra, sin armas, sin religión y sin nada, con un odio que ningún sociólogo, psiquiatra, psicólogo, antropólogo ha podido entender por qué Hitler se obsesionó satánicamente y de una forma tan enfermiza psicológicamente con un pueblo que no tenía ni armas, ni siquiera lo habían amenazado, ni habían planeado una insurrección ni un golpe de estado contra los nazis. Nadie lo puede explicar, este odio. Ahora que estuvimos en Israel, fuimos al Museo del Holocausto y ahí pudimos ver todas las escenas, ¿verdad?, de lo que pasó. Yo les decía en cada conferencia que teníamos en la noche en los hoteles, la mera sobrevivencia de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Es la evidencia más grande que Dios existe. Entonces el diablo se fue contra los judíos en tiempos de Hitler y los quiso exterminar. 6 millones de judíos muertos, flacos, niños destazados, mujeres embarazadas hambrientas, abiertas de su vientre. Joseph Mengele, el médico de Hitler, tratando de cambiarles el color de ojos a muchos para crear un sueño. La raza aria, una nueva civilización que es exactamente la agenda del siglo XXI, del Foro Económico Mundial, encabezado por un alemán llamado Klaus Schwab. Googlea Fondo Económico Mundial. No te estoy diciendo nada que no esté completamente registrado. Y ve la agenda del Foro Económico Mundial para el 2030. Crear una nueva raza superior. Y acaba de declarar en Davos, Suiza, este hombre Schwab, el alemán: Dios no existe, la Biblia no existe, vamos a crear una Biblia con la inteligencia artificial mejor que la que tenemos actualmente. Este es el mundo que estamos viviendo. Es una locura. Es una locura ya. Entonces Miguel se va a levantar porque él es el que ha defendido a Israel, y a continuación dice: y será tiempo de angustia que corresponde a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o corresponde a la gran tribulación, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, aquí hay un paréntesis, tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta ¿cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos ángeles que estaban en pie, al uno y a este lado del río. Es el río Tigris, donde tuvo esta visión Daniel. Y al otro lado del río, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. O sea, está Daniel aquí a la orilla del río Tigris, un ángel en una orilla, otro ángel en otra orilla, pero otro ángel en medio, parado sobre el agua, venciendo la ley de la gravedad, como lo hizo Jesús, ¿se acuerdan? Cuando caminó en el mar de Galilea sobre las aguas del mar. Los ángeles no están sujetos a las leyes cósmicas a las que los seres humanos estamos sujetos. Entonces, este ángel que estaba en medio del río, parado sobre las aguas del río, dice la Biblia que los ángeles en las orillas le preguntaron, o sea, era un ángel superior. Muchos dicen que era el mismo Señor Jesucristo. Y dijo un varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, el que estaba sobre las aguas, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Qué interesante, en el Antiguo Testamento, cuando alguien juraba, era con una mano. Pero por primera vez, este ángel o la criatura sobrenatural espiritual que estaba en el río, levantó las dos manos, la derecha y la izquierda, para jurar. ¿Para jurar qué cosa? Para contestarle a Daniel cuándo era el fin de todas las cosas. Escuchen con atención. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y la mitad de tiempo equivale a 1240 días o 3 años y medio. Entonces contesta el ángel y dice, el final será cuando se acaben los 3 años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Y cuándo será esto? Cuando se acabe la dispersión del pueblo, o sea, cuando se termine de perseguir a los judíos, vendrá el fin. ¿Y quién va a terminar esta persecución de los judíos? El mismo Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, con el espíritu de su boca matará al anticristo. Apocalipsis 19, y vio un caballo blanco, uno vestido con diademas y que tenía escrito el verbo de Dios. Y venía al mundo a acabar y a impedir que nos extermináramos en una tercera guerra mundial. Entonces, ¿cuándo será el fin en cuanto a Israel? Cuando venga Jesucristo al final de la gran tribulación. Versículo 8, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues claro, en aquel tiempo, ¿verdad? Si ahorita nos cuesta trabajo entender, ¿cómo no iba a tener problemas de confusión Daniel? Y entonces le dije, Señor mío, ahora vean la pregunta que le hace, ya no cuándo, sino cuál. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. En los tiempos en que estamos viviendo, la mayor parte de la humanidad se levanta, desayuna, va al trabajo, come,
regresa, ve una película en la noche, se acuesta y así le pasan 3 o 4 años y lo único que tiene en su mente es cómo hacer más dinero, o qué negocio planear, o cómo mantenerme trabajando. Todo están encerrados en un globo donde no hay absolutamente ninguna luz, ninguna esperanza de poder abrir una ventana y sacarlos del mundo de la cárcel en la que la humanidad se encuentra encerrada. Se llama el mundo de las tinieblas. Y estas tinieblas que están en el mundo ya van a ser más densas y más densas. Y la gente va a estar más loca y más loca y más loca y acabarán aceptando las locuras como algo normal. Todos estos niños y familias que estaban viendo estos encuerados infelices en las bicicletas a los niños de 3 o 4 años de edad, te das cuenta que ya están completamente en tinieblas, ya no disciernen, ya creen que es normal y que ya debemos realmente encuerarnos públicamente. Las tinieblas van a aumentar en la vida del ser humano, pero los entendidos comprenderán. Mi pregunta antes de continuar y terminar esta lectura es la siguiente: ¿a qué equipo perteneces? ¿Al equipo de los impíos? Tu vida es confusión, ya no distingues, ya no disciernes, para ti no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Para ti el mundo, a través de la tecnología, como dice el Fondo Económico Mundial, y de la genética, vamos a crear a una raza superior. ¿Eres de los que apoyan y creen que Elon Musk, el director del Proyecto X, y Tesla va a meter un chip en el cerebro, conectarlo con cientos de alambres, con una computadora conectada a la nube, para que a través de estos alambres en el cerebro pueda cambiarte tus pensamientos y comenzar a controlar la mente del ser humano? ¿Crees que esto puede llegar a ser posible? ¿Crees que se pueda, el ser humano como se encuentra tan loco actualmente, crear una raza humana? ¿Podemos creer que estamos tan locos de creer que podemos vivir en la luna o en Marte? ¿Podemos creer realmente que los platillos voladores y los ovnis son realmente marcianos y jupiterianos o venusinos? ¿No nos damos cuenta todavía del mundo y la energía que se mueve a nuestro alrededor? ¿A qué punto ha llegado la humanidad? ¿A qué grado hemos llegado? Donde 2 hombres pueden criar ya un niño y 2 mujeres pueden criar a un niño también. ¿A dónde hemos llegado? Donde la familia judeo-cristiana de hace 6,000 años ha sido un hombre y una mujer y los hijos una familia. Esa es una familia, hace 6,000 años. Y llegamos al siglo XXI. Y la luna y el hombre y esto y la computadora y la tecnología y la inteligencia artificial y el transhumanismo, y nos ha vuelto locos. Y ahora la diosa es la ciencia, que no es ciencia, es ciencia ficción, porque dejó de ser ciencia ya. Los mismos científicos son los más locos que ahorita están dirigiendo el mundo. Versículo 11, terminamos esta lectura y dice: y desde el tiempo, aquí se agrega algo que después lo voy a explicar, y desde el tiempo, le dice el ángel a Daniel, que se ha quitado el continuo sacrificio. O sea, a los 3 años y medio, el anticristo quita los sacrificios y comienza la persecución. ¿Estamos? Ahí nos encontramos a la mitad de la tribulación. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, que lo hará el anticristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, vean las últimas palabras a Daniel: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Carlos, Carmelita, Santiago, Pepe, ustedes irán hasta el fin y van a resucitar. Y cuando resucites,
vendrá Jesús a entregarte tu herencia. A cada uno de nosotros, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Y muchos, cuando llega el día de su muerte, abrirán los ojos y se darán cuenta que vivieron una fantasía, una ciencia ficción durante toda su vida. Y nunca quisieron oír a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tengas la vida eterna. Dios te sigue ofreciendo estas promesas, tú que me escuchas en esta mañana, para que despiertes, porque es necesario que despierten. Están como zombies la humanidad, ahorita están como dormidos, no saben ni lo que está pasando. Y así es como vendrá. Cristo dijo, como en los tiempos de Noé, como el diluvio, y se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Muy bien, gracias Señor por permitirnos haberle dado lectura a este maravilloso capítulo. Ahora muy bien, antes de entrar ya a estudiar este capítulo 12 de Daniel, veamos un panorama general de todo el libro de Daniel en 10-15 minutos. En el capítulo 2 de Daniel, síganme con muchísimo cuidado. Aquí no necesitas la Biblia, dale gracias a Dios. El capítulo 2 de Daniel, hay un sueño de un rey, de una estatua grandísima, el rey Nabucodonosor, donde la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro y los dedos de los pies, una mezcla entre el hierro y entre el barro. Todo va a ser muy resumido. Entonces Daniel, pues el rey le dijo a Daniel, ¿verdad? Interprétamelo, y Daniel interpreta la visión o el sueño de Nabucodonosor. Veamos bien, en esta estatua vemos que son 4 imperios. La cabeza de oro es Babilonia, tal como la historia lo certifica. Después de Babilonia, tal como la historia lo certifica, vinieron los medos y los persas derrotando a los babilonios. Después de los medos persas, como la historia lo certifica, vino Alejandro el Magno con el imperio griego, derrotando a los medos y a los persas. Después vino Roma y derrotaron al imperio griego. Y ahí nos quedamos con las 2 piernas de la estatua. Y ahora vemos los 10 dedos. Entonces, el 4.º imperio, o sea, en el momento en que Daniel vio esta visión y la pudo entender, Daniel vio al mismo tiempo una piedra que venía del cielo y golpeaba exactamente los pies de la estatua y toda la estatua se derrumbaba. Babilonia, medos persas, que es Irán actualmente, Grecia y todos los territorios que abarcó el imperio romano. En estas palabras, la Biblia profetiza que desde ese tiempo, hace 2600 años, hasta la segunda venida de Cristo, solo habrá 4 imperios en el mundo. El imperio romano tuvo 3 etapas o divisiones. Número 1, el imperio romano fue Roma. 1424 y 1425 más o menos, Roma occidental desapareció y se perpetuó con la Roma oriental en Constantinopla, casi 1500 años el imperio romano. Entonces, estas son las dos, la segunda etapa. Primero fue Roma, pasaron 300, 400 años y ya se divide en 2, la segunda etapa. El imperio romano se dividió en 2 etapas. Ahora, los 10 dedos de la estatua, falta la tercera etapa a desarrollarse del imperio romano. Porque de acuerdo a la Biblia, los 10 dedos de la estatua simbolizan que se van a levantar en este tiempo, no sé si estaremos aquí todavía, 10 naciones que se derivarán o surgirán del antiguo imperio romano. Van a formar un G10, 5 naciones del oriente y 5 naciones del occidente, tal como el imperio romano se dividió. Ahora, es una equivocación creer que solamente serán de Europa.
porque el Imperio Romano era Europa, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, las 10 naciones, que van a surgir en el mundo en un G10, y cuando oigamos que se forma un G10 o 10 secciones del mundo se unen en una confederación política, hasta que este G10 se forme, de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Es inútil especular que será el Papa, que será Obama, el príncipe de España, el rey, el de Inglaterra, etcétera, etcétera. Es inútil estar especulando. No será hasta que veamos esta conformación, la tercera etapa del Imperio Romano, que surgirá el anticristo. Y esto ya lo corrobora, ¿verdad? Apocalipsis, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la primera, ahí nos quedamos con el Imperio Romano. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, estos 4 imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, son representados por 4 bestias. Ya toma el Espíritu Santo otro símbolo y ahora se nos presentan como 4 bestias, que son el oso, el león y el leopardo. Babilonia, los medos-persias y el imperio griego representado por el leopardo. Y en el capítulo 7, el cuarto imperio Roma, se le agrega algo. Vean ustedes gradualmente la revelación, porque nos va a llevar todo esto al punto geográfico donde surgirá el anticristo. O sea, el Espíritu Santo va reduciendo y nos lleva finalmente, lo vamos a ver culminado en el capítulo 12 que vamos a estudiar, donde surgirá el anticristo. Entonces, en la visión del capítulo 7 de Daniel, vemos nosotros al oso, al león y al leopardo, pero el cuarto imperio Roma ya no se le da ningún nombre de ninguna bestia. Y por primera vez aparecen en el cuarto imperio 10 cuernos y un cuerno pequeño, que nos los interpreta más adelante el mismo capítulo, que ese cuerno pequeño simboliza al anticristo. De esos 10 cuernos surgirá el anticristo. Y ahí se queda el capítulo 7. Y nos brincamos al siguiente, capítulo 8, y en el capítulo 8 ya no son los 4 imperios, ni tampoco los 4 imperios de las bestias, sino que ahora el Espíritu Santo en el capítulo 8 de Daniel nos representa a 2 imperios nada más. Al imperio griego, representado por un macho cabrío, y el imperio medio persa, representado por un carnero. Y dice Daniel: vi en la visión de noche que venía un carnero con una furia tremenda y comenzó a arrasar a todos, tal como la historia nos presenta a los medios persas. Pero se levantó un macho cabrío y lo enfrentó, que tenía un cuerno sobresaliente el macho cabrío, y enfrentó al carnero y lo destruyó y lo tumbó. O sea, la historia nos muestra que Grecia derriba y gana la guerra a los medios persas. Y dice el capítulo 8 de Daniel: pero cuando el macho cabrío derriba al imperio medio persa, se muere el cuerno grande, que ahí mismo dice que es Alejandro el Magno, que fue el líder del imperio griego, y se le simboliza como un leopardo por la velocidad con la que conquistó el mundo antiguo. Cuando muere Alejandro el Magno, y lo dice el capítulo 8 de Daniel, se divide en 4 secciones geográficas el imperio griego: en Turquía, en Grecia, en Egipto y en Siria, bajo los 4 generales de Alejandro el Magno. Pero los voy a dejar aquí todavía expectantes. De una de estas 4 divisiones que tuvo el imperio griego, saldrá el anticristo. Si tú lees hoy en la noche capítulo 8 de Daniel, tal vez lo leas por primera vez en tu vida, abras tu Biblia hoy en la noche, vas a ver claramente cómo es representado el anticristo de una forma sobrenatural, y ahí se nos muestra ya claramente el lugar geográfico del anticristo. Brincamos al capítulo 9, y Daniel en el capítulo 9
descubre que Babilonia ya va a soltar la cautividad de los judíos, se pone a orar: Señor, ¿cuál es el fin de Israel? Porque todos esperaban el reino prometido a los patriarcas y a los profetas. Y dice Daniel: Señor, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? ¿Vas a acabar con Israel o ahorita que regresen de Babilonia, volvemos a levantar el imperio, ¿verdad?, de Israel, y regresaremos a nuestros sacrificios, etcétera, etcétera? Y entonces el ángel se le aparece a Daniel y le da la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Daniel, te voy a revelar en años cuándo va a suceder toda la historia de Israel. Desde que se dé la orden de reconstruir el templo, apúntalo, fue en el año 445 antes de Cristo. Esto es impresionante, matemáticamente exacto. Se profetizó en el Antiguo Testamento cuándo sería la primera venida de Jesucristo. Y adivinen quién fue que lo pudo deducir. Ni los líderes religiosos, ni los fariseos, los 3 reyes magos. Que no eran magos, ¿verdad? Eran estudiantes de astronomía y eran tal vez descendientes de los discípulos de Daniel cuando él estuvo en Daniel, y venían todos de Irak y de Babilonia. Sabían, y llegan al rey Herodes a decirle: sabemos que un rey. ¿Quién les dijo? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido saber exactamente qué iban a hacer? Porque estaba profetizado en la profecía 9 de Daniel, las 70 semanas. Entonces le dice a Daniel: desde la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías que va a morir y lo van a matar, habrá 483 años, o sea, 69 semanas, porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Y exactamente cuando Cristo entra en el burrito a Jerusalén el domingo de Ramos, se cumplen los 483 años desde la orden de la reconstrucción del templo, Nehemías capítulo 2, exactamente como se le profetizó 600 años antes al profeta Daniel. Pero son 70, ¿se acuerdan? Entonces, 70 semanas de años, ¿cuánto es? 490 años. Entonces, Cristo cumple 483 años cuando llega a Jerusalén y llora por Jerusalén, y en ese momento el pueblo judío rechaza al Mesías. Y de ahí en adelante, al rechazar al Mesías, Dios, nos vemos, Israel levanta después de la muerte de Cristo, porque fue hasta la muerte de Cristo cuando comienza el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas, Marcos y Juan no pertenecen al Nuevo Testamento, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos capítulo 9, que no es hasta que se muere el testador que se puede cobrar el testamento. Y es hasta la muerte de Cristo cuando se puede realmente entrar al Nuevo Testamento. Si Cristo no hubiera muerto, no habría Nuevo Testamento. ¿Me siguen? Por eso el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Entonces queda una semana. Se cumplió 69 semanas, eran 70. Se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Los 7 años de la tribulación, los 7 años de angustia para Jacob, el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor. Todos estos términos son intercambiables, todos apuntando a los últimos 7 años, donde ni tú, ni yo vamos a estar. Ahí nos vemos. En cualquier momento, ya como está el mundo, nos vamos de este mundo. Adiós, mundo cruel. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Los entendidos. Y si eres entendido, lo primero que tenemos que entender es que sin el temor de Jehová no entraremos al cielo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que tienes que cambiar tu vida radicalmente y ya dejar de jugar al cristiano cada domingo. Tomar en serio a Dios
tener un tiempo para la Biblia todos los días, un tiempo de oración, un tiempo con tu familia, orar en la mañana, en la tarde, en la cena, tener tiempos de oración, tener tiempos de dedicación, de poder hablarle a la gente de Cristo, a mi compadre, a donde quiera que vaya, somos la luz. Somos la única luz, santos de Dios. En tu trabajo, en tu taller de carpintería, en tu taller de plomería, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, todos están en tinieblas. Busca la oportunidad, dile: Señor, cuando te levantes, dame la oportunidad de hablarle a Panchito. No sé cómo me le voy a llegar, pero dime cómo le llego. ¿Cómo le llego a mi suegra? ¿Cómo le llego a mi primo? ¿Cómo puedo hablar? Pero tienes que tener pasión por decirle a la gente: arrepiéntanse. Jesús vino al mundo a salvarte y a perdonarte todos tus pecados. Tenemos que tener esa pasión por la verdad y ese fuego que sea como un volcán dentro de nosotros, que el mundo conozca el evangelio de la gracia de Dios. La iglesia es la única lámpara que queda sobreviviendo en este mundo de tinieblas. Y los cristianos, la mayoría, dormidos, ni la Biblia traen el domingo a la iglesia. Y darle con eso. Capítulo 10, una guerra cósmica. Capítulo 11 de Daniel. Bien, los reyes del norte y del sur pelearán contra el anticristo. El anticristo va a derrotar, cuando se formen estas 10 naciones, va a derrotar a 3. Daniel 7. Y entonces Apocalipsis 17, el anticristo será el octavo y final imperio de la historia humana. Y cuando el anticristo derrote estos 3, los 10 dedos, le entregarán después el poder, Apocalipsis 17, al anticristo, y él se constituirá y se adjudicará el nombre de Dios. Ya no habrá religiones más que la religión del anticristo, y comenzará a marcar a todos los seres humanos. Y todos los que vayan a Irak o que vayan a comprar a cualquier lado, tendrás que tener el 666 impreso en tu mano derecha o en tu entrecejo, porque aquí será la marca, o tal vez aquí en alguna entre los dedos, o aquí no sabemos exactamente, pero está en la mano derecha, para que tú puedas activar tu comercio y vender. Y si no, no vas a poder comprar ni leche para tus niños. Y te acordarás entonces por qué ese domingo, allá en Toluca, no me arrepentí. Cuando oigas que desaparecieron millones de personas, se fue tu mamá, se fue tu hijo, se fueron tus papás, etcétera, etcétera, todos los niños se los llevará Dios. Gracias a Dios. No van a quedar niños menores de edad en el mundo. Dios salvará a todos estos niños. Jesús dijo: cualquiera que se atreva a tropezar a un niño cuyos ángeles ven mi rostro en el cielo, más le vale que se amarre una piedra de molino y se aviente a un río o a un mar. Los niños son sagrados para Dios. Y el que toca a un niño, toca la niña de los ojos de Dios. Es el tiempo, pues, en que tenemos que llegar y saber que nos acostamos. ¿Ya me borraron aquí? El tiempo del fin. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Gracias, Señor, por llamarnos al arrepentimiento y saber que tenemos que reconocer que muchos seres humanos se encuentran aún presos, encarcelados, viviendo en estrés, con ansiedad, con angustia en sus almas todos los días para conseguir el pan de mañana. Y tú bajas del cielo, Jesús, y nos dices: ¿por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de beber? Miren los pajarillos del campo. Nunca vas a ver un pajarito sembrando, ni guardando o almacenando su comida. Y se acuestan en la noche, piu, 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 y ni siquiera se acuerdan que en la mañana tienen que recoger la comida, porque ahí va a estar sus gusanitos esperándolos. Porque si tú tienes cuidado de los pajaritos,
¿cómo no nos darás a nosotros todas las cosas? Mas busquen primero, ponme en primer lugar en tu vida, y todo lo que necesitas, dice el Señor, te lo daré por añadidura. Vengan a mí y echen toda su ansiedad sobre de mí. No teman, pequeña manada, yo los cuido. Les he dado testimonio en la historia que así como he cuidado a Israel, pudo haber sido México u otra nación, pero quería tener un símbolo, una representación de que nunca abandono al que está bajo mi pacto y bajo mis promesas. Y tú, como hijo de Dios en esta generación, eres hijo de un pacto de sangre que el Hijo de Dios en esa cruz derramó, con mejores promesas que el Antiguo Testamento, con un mejor mediador, con un mejor destino y más grande esperanza, porque ahora hemos sabido que ese Mesías prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob fue crucificado, angustiado y rechazado por sus perseguidores, molido por nuestros pecados, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo muere, es crucificado, enterrado y levantado para perdonarnos, iluminar nuestra vida con una nueva esperanza y poder darle gracias durante toda nuestra vida por tan grande salvación. Si tú no tienes a Cristo, ustedes que nos ven por la televisión, dile en este momento estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Confieso que mi vida te ha ofendido y no tengo la forma de pagar por tantos pecados que he cometido. Ahora sé que en esa cruz tu Hijo abrió las manos, fue coronado de espinas, clavos traspasaron sus manos y sus pies, pero fue levantado a los 3 días para darme una esperanza de volver a vivir contigo. Te pido que entres a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo con todas las fuerzas de mi alma. Dame pasión por la verdad. Dame amor por las almas perdidas. Y quiero la corta vida que me queda, vivirla para ti. En el nombre de Jesús. Amén.